Recording. Vamos a empezar con una oración de invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, miren, le decía yo a Memo que he estado ahora sí que platicando con el patroncito allá arriba y quiero desacelerar un poco lo que le estoy platicando. Se los voy a platicar lo mismo, pero más despacito, porque quiero hacerlo más vivencial, traerlo más a lo que nos pasa hoy. Y con mis conocimientos de psicología y eso, y de inteligencia emocional, lo que quiero es que lo que escuchamos con el corazón deja huella, porque no tenemos que aprenderlo, sino se graba en el corazón. Son las razones del corazón. Y ahorita, no solo los adultos, sino una gran parte de los jóvenes, sobre todo ellos, están muy pegados a la parte emocional. Entonces, han hecho a un lado con la inteligencia artificial, han hecho a un lado el razonamiento. Y entonces ya procuran no pensar ni meditar, sino lo que hacen es sentir. Y lo que sienten con intensidad, eso se les queda. Entonces, la palabra de Dios, cuando uno la siente con el auxilio del Espíritu Santo, ese sentir la palabra es lo que se llama interpretar. En nuestra vida, como si fuéramos un actor. Nos metemos en el personaje de la Biblia que estamos analizando y dentro de ese personaje nosotros experimentamos lo que él experimentaba en su época y manejando lo histórico nos damos cuenta que nosotros vamos paso a paso por ese mismo camino. Al pueblo de Israel le llevaron 1850 años de historia para que Diosito los fuera educando poco a poco, porque eran un pueblo muy rudo. Y los jóvenes actuales son un pueblo muy rudo. Entonces, lo que sucede es que con la inteligencia artificial, los jóvenes ya no quieren ponerse a pensar, sino lo que hacen es sentir. Y cuando sienten algo por una persona, sin pensar nada, se juntan. Y cuando se juntan sin compromiso, ya no hay la disposición hacia el amor verdadero, sino seguimos en lo sexual, seguimos en lo corporal. Y luego, cuando se juntan y de veras dicen, bueno, creo que sí nos vamos a casar, se casan pero no quieren tener hijos. Y luego, cuando tienen hijos accidentalmente, lo que quieren es abortarlos. Y también la teoría de género. O sea, todo eso está muy ligado a la parte sensual, a la parte sensitiva, a lo corporal. Entonces, ni siquiera pasan a la parte que es el alma, que es inteligencia y voluntad. Entonces, ahí el problema es grave. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es llenarnos de esto y pasarlo lo más que podamos a los jóvenes. Si se los ponemos estas pláticas, a lo mejor a algunos se interesa. Lo que hacemos es enseñárselas y también rezar por ellos. Entonces, es el Espíritu el que se va a encargar, no nosotros. Nosotros no podemos nada, por mucho que sepamos, ¿eh?
Nadie puede cambiar la vida del hombre más que Dios, porque Dios perdona los pecados, que son todo lo que va en contra del amor. Pecado es algo que impide el amor. Y virtud es lo que va en dirección del amor, impulsada por el Espíritu Santo. No por nuestra virtud, sino por lo que Dios infunde en nosotros, que es la segunda parte del curso. Bueno, ok. Entonces, nos vamos a ir despacito, tengan paciencia. Y lo que quiero es que escuchen esto con el corazón. No tanto que se aprendan los conceptos. Esto va a quedar grabado y lo van a repetir las veces que sea necesario. Es bueno tener en nuestra inteligencia esto que les estoy platicando, pero es mejor haberlo experimentado, porque lo que sientes deja huella. Y eso es lo que quiero, que quede huella. ¿Sí? Entonces vamos a entender con las razones del corazón. Siéntanlo. Y vamos a ver cómo realmente la vida del pueblo de Israel es un paralelo con nuestra propia vida. Bueno, nos quedamos la última vez en Jacob. Jacob, después de todos los acontecimientos que les he platicado, llegó a Edom, que es al este del lago de Genezaret, hacia el norte. Entonces ahí es donde vivía Saúl. Inclusive él no recibió nombre de tribu, sino su tribu eran los edomitas, Edom. Entonces, Jacob, después de contentarse con él, de todas maneras no se puede quedar ahí, sino sigue hacia Canaán, a regresar a la tierra de donde salieron cuando vivían con Isaac, su padre, cuando él le compró el derecho de primogenitura a Esaú y salió huyendo porque Esaú lo podía matar. Y es cierto, el problema es si lo puede matar. El problema es que en aquella época realmente todavía no tenían los mandamientos tal cual los conocemos, sino fue unos 500 años después, o 600, cuando le dieron los mandamientos en el desierto. Entonces, ellos creían en Yahvé porque por virtud de la fe de Abraham. Abraham escuchó a Dios en sueños, agarró sus chivas y salió a caminar en la Mesopotamia hasta llegar a esta tierra que después fue la tierra de Edom. Entonces bajó, ahí todavía no tenía a, a Isaac, que era el hijo de la promesa del que iba a ser un gran pueblo. Entonces, como no tenían, decidieron tomar su propia iniciativa y entonces lo que hicieron fue darle la esclava a Agar, darle la esclava de Rebeca, la esclava de Sara, perdón, para que tuviera el hijo con ella. Ese hijo era Ismael. Y los ismaelitas se fueron por el desierto hacia toda la Arabia actual, toda esa parte de Arabia, todo Oriente Medio, Irán, Irak, el Yemen del sur, hacia esa zona. Entonces, los ismaelitas son los descendientes de Ismael. Y cuando nació Isaac, fue cuando había nacido un pleito, ¿no? Porque Dios dijo en el Génesis, uno con una para siempre, un hombre con una mujer para siempre. Entonces, cuando nació Isaac, entonces la esclava se empezó a burlar de Sara y le decía, ay, tú no tienes el hijo, pero yo sí lo tengo, mira, quién sabe qué. Pues la molestaba y le daba la lata
Yo sí, es que realmente no hay ninguna mujer que acepte que su marido esté con otra, por mucho que en aquella época se acostumbrara. Entonces no le quedó más remedio porque creía que Dios no iba a cumplir la promesa. Entonces Sara fue la que provocó y le dio la esclava. Pero después hubo problemas, entonces ya tuvo que echar a la esclava, ¿no? Entonces de Isaac tuvo a su hijo Jacob. Jacob le compró la primogenitura a Esaú y luego salió corriendo porque Esaú era capaz de matarlo, porque había engañado a su padre para que le diera la bendición, porque ya Isaac estaba medio ciego y entonces se acuerda que se puso una piel de cordero en la mano para que creyera que era Esaú, le dio la bendición y ya no podía dársela a Esaú, entonces salió. Entonces viene lo de Lía y Raquel, que lo engañaron y le dieron primero a Lía y luego 7 años más de trabajo, Raquel, y luego se fue al desierto y entonces ya llegaron a Canaán. Y en Canaán hay otro episodio importante. Ahí Jacob soñó que había una escalera que llegaba al cielo y que los ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera, muchos ángeles, muchos ángeles. Entonces él decidió subir para llegar hasta Dios, porque él quería hablar con Dios. Jacob no había hablado con Dios. El que hablaba con Dios en sueños era Abraham, y por la fe de Abraham se conservaba la fe en Yahvé, en Dios, pero tenían otros dioses, ¿sí? Entonces, realmente ahí estaban llevados mucho de su manera de enfocar de todos los. Entonces, él sube entonces Jacob, le pide perdón a Esaú, pero no se queda ahí. Se sigue, da la vuelta por el norte al lago de Getsemaní y entra en la tierra de Canaán. Y regresa a la tierra de donde vivía sus antepasados, ¿no? De donde vivía Abraham, Isaac. Y entonces Jacob ahí eh, dice, quiero hablar con Dios. Entonces empieza a subir por la escalera en sueños. Y los ángeles se lo estorbaban y lo echaban para abajo y lo tiraban y se levantaba y volvía a subir y bajaba. Y pasó toda la noche luchando contra los ángeles hasta que un ángel se le colgó del talón y entonces él quedó cojo, quedó con una lastimadura en el talón de su pierna. Y entonces ahí, en el sueño, a él se le cambió el nombre porque iba a ser el encargado de cumplir la promesa que Yahvé le había hecho a Abraham. Sus hijos iban a ser la descendencia. Entonces, ahí le cambian el nombre y en lugar de Jacob le pusieron Israel, que quiere decir fuerte contra Dios o fuerte con Dios. Porque subía y bajaba, y ni los ángeles que se le colgaban, ni las. Él permaneció luchando, y entonces Dios lo favoreció y entonces le cambió el nombre. Iba a ser fuerte con Dios, o fuerte contra Dios. No es contra, ¿eh? O sea, ahí el término es difícil de traducir por el lenguaje en el que fue primero escrito, ¿no? Entonces es fuerte con Dios. Entonces él era fuerte con Dios. Ahora, vamos a ver ya ahí en adelante. Entonces él tenía 12 hijos, 4 con Lía, ¿sí? Rubén, Simeón, Leví y Judá. Luego tuvo 4 hijos con la esclava de Lía, que eran Gad, Aser, Isaacar y Dan. Y después de esos 8, tuvo 2 de ella. Los 2 hijos de Raquel eran José y Benjamín. Y luego también tuvo
Jacob 2 hijos más de la esclava de Raquel, que eran Zabulón y Neftalí. Entonces eran 12 hijos. Ahora, fíjense, nosotros, esa época es la época de la niñez, pero los niños no vayan a pensar que son buenitos y muy buenos y no hacen nada. Los niños son, no sé si se han dado cuenta, ustedes en su época y sus hijos y sus nietos y todo, en esa edad, cuando son chiquitos, antes del uso de razón, ¿cómo son? Son competitivos, son crueles, eh, quieren que sus padres castiguen a los hermanos, son envidiosos porque cuando el hermano parece ser mejor atendido o mejor querido por sus padres, ellos son capaces tienen malos sentimientos, quieren inclusive deshacerse de ellos, hasta matarlos. Si la mamá no logra educar en sus sentimientos y sus emociones, que son antes del uso de razón, el niño se puede volver como por ejemplo los niños en Perú, Sendero Luminoso. Desde los 8 años raptaban a los niños los de Sendero Luminoso. ¿Y qué hacían? Los educaban para matar. De 8 años, de 10 años ya tenían un fusil en la mano o una pistola, ya sabían disparar y matar. Y para meterlos en el ejército de Sendero Luminoso, los mandaban a matar a sus padres. Y los niños educados por un maloso son malosos. Hasta que cuando llega la edad de razón, empiezan ellos a meditar lo que está ocurriendo. Ahí les voy a aplicar. Los hermanos de José le tenían una tremenda envidia. ¿Por qué? José era el hijo favorito de Raquel, que era la mujer de que se había enamorado Jacob. ¿Se acuerdan, no? Se enamora de ella y la pide a su papá, y el papá se la da, pero con 7 años de trabajo. Luego se la cambia. En la noche de bodas le cambia y le pone a Lía. Y entonces con Lía ya no, ella consuma el matrimonio. El matrimonio no se consumaba por un contrato ni por una ceremonia, sino el matrimonio se consumaba con la unión de los cuerpos. O sea, era una unión sexual, una unión de fecundidad. Entonces ahí ya era esposo de Lía. Entonces le dice, pero no te preocupes, te doy también a Raquel. 7 años de trabajo más y le dio a Raquel. Pero entonces eso no es lo que Dios quería. Entonces esos hombres niños odiaban a José porque era el consentido. Y cuando el padre los manda a buscar, dicen, ahí viene el consentido, vamos a matarlo. Y luego le decimos, tenemos aquí su túnica, y se la llenamos de sangre, le decimos a mi papá que, que tuvo un enfrentamiento con una fiera y lo mataron. Pero ahí hay alguna cosa, ¿no? El más grande de los hermanos, que era Rubén, ya estaba un poquito más evolucionado. Entonces él dice, pero ¿por qué matarlo? ¿Por qué matarlo? Mancharnos las manos. Seguía siendo egoísta. Dice, ¿por qué mancharnos las manos si lo podemos meter ahí en el pozo ese y ahí lo dejamos que se muera? Y seguimos nuestro plan, pero sin matarlo. Eso ya es un poco de razón, ¿eh? Ya no es la pasión desbordada que impulsa a matar. Y luego también lo odiaban porque Dios le dio el carisma de
adivinar, de interpretar los sueños. Entonces les dijo que las 11 espigas de trigo de los 11 hermanos se inclinaban ante la de José. Y entonces dicen, ay, sí, mira nomás. Y que las estrellas del cielo, las 11 de los 11 hermanos, se agachaban también ante la de José. Entonces, realmente lo odiaban como para matarlo. En la actualidad, los niños a esa edad son crueles, le hacen bullying a los otros, son capaces de lastimar. No sé si se han dado cuenta lo que está ocurriendo ahorita en las escuelas. Los niños que hacen bullying son capaces de agarrar entre un grupito y patear a un niño hasta casi matarlo. Porque son crueles, son malosos. Hasta que no entran en el uso de razón y empiezan y son educados de pensar en Dios y de un porvenir diferente, de una vida después de la vida. Entonces, cuando son educados así, empiezan a racionalizar. Bueno, mandan a José, lo reciben Putifar, la mujer de Putifar quiere agarrar sexualmente a José. José no quiere porque él ya empieza en Egipto, el más evolucionado de los 12 hermanos. ¿Cuál era? El más amado. ¿Sí se dan cuenta? El más amado por su mamá Raquel y por Jacob, que era el patriarca. El que más amaba a José era Jacob. Y el que más amaba a Raquel era José. Y el que más amaba a Raquel era José. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la época prehistórica? El padre le gustaba, apreciaba más el sacrificio de Abel. ¿Y qué hizo Caín? Lo mató. Lo mató. Porque el papá le gustaban más los sacrificios de Abel. Entonces agarra una quijada de burro y lo mata. Fíjense cómo es la crueldad, ¿eh? Ya estaban, ya sabían, en realidad, Dios ya se había revelado, pero todo estaba basado en la fe de Abraham. Por eso, Abraham era el padre de ese gran pueblo. Bueno, entonces, el más evolucionado era el más querido, José. Y cuando llega a la tierra prometida, cuando llega a Egipto, lo pone con un funcionario, lo venden a un funcionario que era Putifar. Ese Putifar se trata muy bien a José, le da poder para administrar sus bienes y confía en él porque José era honrado. ¿Por qué? Porque su mamá lo había educado como sentirse amado. Entonces no tenía que competir con los demás, sino era capaz de pensar en los demás. Hay una evolución en la línea del pensamiento. Entonces, José dice, si Putifar me ha tratado muy bien, te ha tenido confianza en mí, yo no voy a traicionar a mi jefe acostándome con su mujer, de ninguna manera. Y la mujer, despechada porque por el rechazo de José, se rasga las vestiduras y pega de gritos y hace escándalo. Entonces dice, él, José, me quiso violar. Nada que ocurra en estos días, ¿verdad? Cualquier cosa con las situaciones, ¿cómo dice el dicho? Cualquier cosa es semejante o algo así. Sí, sí. Semejanza.
Cualquier semejanza es mera coincidencia. Exacto. Entonces, lo que ocurría fue eso, ¿no? Entonces, pero José, fíjense cómo ya está evolucionado, ¿eh? Ella no se deja llevar por sus instintos y dice, no le hace, me acuesto con ella y luego le robo su fortuna a Putifar y todo. No, ya no. ¿Y qué es lo que le ocurre a José? Que lo meten a la cárcel injustamente. Y permanece 2 años en la cárcel. ¿Y qué ocurre con él? Que ya había estado, que ya está evolucionado, que ya en Egipto se había contagiado de su trato con los dioses egipcios. Los dioses egipcios ya no eran como los dioses de donde venían, de allá del norte. No eran crueles, no tan crueles, sino ya se llevaban mejor con los humanos. Y además, en Egipto, esos dioses eh, tenían unas enseñanzas de que había una vida después de la vida. Los israelitas no pensaban en una vida después de la vida, sino todo sucedía aquí. Cuando se morían se acababa todo. Y créanme, en la edad de Jesucristo había dos partidos, digamos, en Israel. Los saduceos no creían en la vida después de la vida. ¿Se acuerdan? Cuando, cuando Pablo les predicaba, cuando lo iban a juzgar, les dijo, es que yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y estos cuates dicen que no hay vida después de la vida y quién sabe qué. Entonces los puso a pelear, porque todavía una gran parte de Israel no creía que había vida después de la vida, después de haber pasado 400 años en Egipto. Los 400 años en Egipto ahí aprendieron los egipcios espiritualidad, una vida después de la vida y unos dioses que veían el bien de la humanidad, no a los que había que aplacar, sino querían que la humanidad cambiara. En la tumba de Ramsés VI está actualmente, si ustedes la ven, está el libro de los muertos. En el libro de los muertos dice, si quieres vivir feliz y si quieres pasar a la otra vida, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste al desnudo. O sea, lo que los egipcios llamaban confesiones positivas, que son ay, ahorita se me fue el nombre, ay, hombre, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, son las obras de misericordia. Obras de misericordia, sí. Entonces, fíjense cómo al entrar a Egipto y pasar unos años al servicio de Putifar, José ya tenía un concepto de la misericordia, cosa que no había en sus hermanos del norte. No tenían misericordia, eran las leyes, tú me sacas un ojo, yo te saco un ojo. Tú me robas, yo te robo. Tú me quitas la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Ahí ya evolucionado en Egipto, ya ya José estaba en una disposición diferente. Ya pensó en la misericordia, ya no soñaba con matar a la esposa de Putifar y en juzgar a Putifar porque lo había metido al bote, ni enemistarse con Dios porque permaneció 2 años en lo más profundo del bote, de la cárcel. Entonces ahí, porque Dios así lo dispuso, conoció al copero y al panadero del rey, del faraón. ¿Se acuerdan, no? Al panadero le dice, dentro de una semana te van a matar. Y al copero le dicen, dentro de una semana vas a ser reincorporado a tu puesto y vas a ser otra vez copero del faraón. Uh-huh. Entonces el copero va y se olvida de José hasta 2 años después,
otros 2 años de cárcel, le dice, ¿se acuerda cuando el faraón nadie le podía interpretar sus sueños de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, de las 7 espigas gordas y las 7 espigas flacas, ¿no? Entonces, ¿se acuerda? Entonces el faraón no había quien le adivinara, ni sus magos, ni sus sabios, ni nadie. Entonces el copero se acuerda, ahí en la cárcel, José me adivinó. Entonces le dice al faraón, entonces José lo llama. Y todavía seguía misericordioso José, no estaba amargado. ¿Sí me entiende? Había soportado y José se vuelve figura de Cristo. Es metido injustamente a la cárcel. Es acusado de cosas que no había hecho, de glotón, de de juntarse con prostitutas o sea, lo difaman, y Jesús, manso y humilde de corazón, así José, misericordioso. Lo que enseñaba Jesús era misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, vean cómo, entonces, va y el faraón lo reconoce, él le adivina. ¿Y por qué? Y lo nombra primer ministro, lo nombra visir, el segundo con más autoridad en todo Egipto. Entonces el faraón estaba en su palacio y el que gobernaba Egipto era José. ¿Por qué sucedió eso? Porque la dinastía que estaba ahí como faraón, de los faraones, venía del norte, eran los Ixos, que venían de donde venían, de donde venía Jacob y sus hijos y todo, después de dar toda la vuelta, ¿no? Y esas eran más o menos, los reconocían como de la misma raza. Entonces veían a José y dicen, pues este es igual a nosotros y viene de allá. ¿Y saben por qué conquistaron? Porque en esa época, la edad del bronce, históricamente, los Ixos, los de esa zona, inventan el bronce, la aleación de cobre con otros metales. Y esa aleación de bronce, lo que hacía era, cuando ellos agarraban una espada y golpeaban la espada de los egipcios, la rompían. Y entonces los egipcios no pudieron defenderse, o sea, en virtud de las armas que tenían, igual las carros, las lanzas y los carros de guerra y todo, tenían bronce. Entonces derrotaron a los egipcios y se quedaron en Egipto 400 años. Entonces José gobierna, pero cuando pasan los 7 años de prosperidad y junta los granos en Egipto, cuando entra el hambre a todos los pueblos de aquella época. Entonces, los hijos de Jacob, los hermanos de José, deciden ir a Egipto para en Egipto comprar alimentos. Entonces, José, cuando llegan, los reconoce, pero ellos no los reconocen. ¿Por qué no los reconocen? Porque estaba vestido de egipcio. No tenía barbas, y estaba afeitado de la cabeza, tenía pintada la cara con esos colores que pintaban los funcionarios, un color rojizo, tenía, o sea, era un egipcio. Y nosotros, en nuestra época, podemos entender que cuando una persona es misericordiosa, entra en relación con Jesucristo, nosotros a veces no la reconocemos. Porque dice, ay, que no es esta fulanita, que no, esta es una quién sabe qué y una quién sabe cuánto, que no, entonces, cuando una persona tiene a Jesús, la gente que no tiene a Jesús la rechaza. Nosotros tenemos esa, seguramente todos tenemos esa experiencia, ¿sí? Cuando entramos en relación con una persona que no quiere a Dios
que está fuera de la fe, lo que hace es, si ven a Jesucristo en nosotros, nos odian porque odian a Jesucristo. Odian la misericordia y el amor porque lo consideran una debilidad. Pero ya evolucionado en Egipto, José era misericordioso. Entonces ya no quiere vengarse de sus hermanos. En unas circunstancias en que él no hubiera evolucionado, que no hubiera entrado en razón, el uso de razón, la escuela egipcia, si no hubiera entrado en uso de razón, entonces lo que hubiera hecho es matar a los hermanos, ¿no? Quitarles el dinero, decir, váyanse a volar. Estos malditos me vendieron como esclavo, pues ahora los amo. No, estaba misericordioso. ¿Por qué? ¿Por qué era misericordioso de ellos? Porque amaba a su padre. Entonces, en relación con Jacob, al que amaba, él es misericordioso con los hermanos que eran muy canijos. ¿Sí me entienden? Así nosotros, cuando nosotros estamos en relación con nuestro Padre, en relación con Jesús, que es la palabra del Padre, cuando estamos relacionados con Jesús, somos misericordiosos no porque nuestro corazón esté dispuesto a ser bondadoso y a ser cariñoso y a ama a tu enemigo, ruega por el que te hace daño. No, nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? Por amor a Jesucristo. El Espíritu dice, Gerardo, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Los discípulos, los otros cristianos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Todos los cristianos separados, los hermanos separados. Y los de otras religiones, los mismos judíos. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, por amor a Jesucristo, nos hace que seamos capaces de amar al que no lo merece, porque sentimos el amor de Dios en nuestro corazón. Y Jesús, vivo en nuestro corazón, ama al que no lo merece, no porque él lo merezca, no porque haya hecho méritos, sino por amor a Jesús. Igual, José, como prototipo, como figura de Jesús, por amor a su padre Jacob, es misericordioso con sus hermanos y no los mata. Y a fin de cuentas, pues con todos los artificios que ya conocemos en la historia, hace que vengan Jacob, su hermano Benjamín, y después de varias sesiones, él por fin se les revela, primero se le revela a su padre, porque Jacob pensaba que había muerto, porque así le habían dicho los otros hermanos. Y cuando lo ve, es para él maravilloso. Y entonces, y él, por amor a su padre, los restaura como pueblo, como familia, y les da en el delta del Nilo los mejores terrenos regados todo el año, terrenos con una tierra muy fértil, y entonces los restaura, los restablece, y vuelven a ser el pueblo de Dios. Se reúnen los 12 hermanos, porque hubo, por el amor del Padre, un perdón y una restauración. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Entonces, ven, ahí permanecen 400 años en Egipto. Entonces ahí aprenden a que hay una vida después de la vida. Aunque no todos ellos, ¿eh? Acuérdense que hasta en la época de Jesucristo los saduceos no creían eso. Seguían pensando que el Mesías era un rey que los iba a llevar a dominar a las demás naciones. Entonces son 400 años en Egipto en donde ellos evolucionan mucho. Pero después
el Señor ya no quiere que ellos permanezcan esclavos de los otros dioses, de los dioses egipcios. Y sucede, por una diosidencia, que Ramsés se restablece la monarquía de los egipcios y el que era un egipcio, Ramsés, lo que hace es expulsar a los hicsos. Acaba la dinastía de los hicsos y entonces Ramsés dice, bueno, ¿y estos qué están haciendo en las mejores tierras? ¿Y por qué ellos están ahí? Si, si, si son, son igual que los hicsos a los que acabamos de expulsar, son de la misma raza. Pero por esa coincidencia, Dios hace que sean esclavizados, que decida Ramsés matar a todos los primogénitos de los judíos, inclusive de sus ganados, para que no se siguieran reproduciendo, para que la que progresara fuera la dinastía, y los obligan a reconstruir tumbas, los obligan a hacer adobes para hacer las tumbas, las mastabas, o sea, los esclavizan. Pero la esclavitud principal no era una esclavitud como la que conocemos ahora. Los esclavos en aquella época eran como empleados, muy maltratados, con bajos salarios y maltratados y obligados, pero les pagaban, no eran, o sea, tenían ellos, si ellos se portaban bien, los trataban mejor, en fin. El problema de su esclavitud era que debían de dejar de creer en tantos dioses para creer en un solo Dios. ¿Cuál era la manera? Los que vieron los 10 mandamientos y todos los tenemos presentes, era sacar a los judíos de Egipto y llevarlos al desierto. En el desierto no había ningunos otros dioses y en el desierto tenía que aprender a depender de Dios, de un solo Dios. Porque eran monoteístas, ¿no? No, no eran monoteístas, creían en los otros dioses. Y entonces lo que Dios quería era que fueran monoteístas. Quería sacarlos de Egipto y llevarlos al desierto en donde iban a depender de Él. Él les dio el maná en el desierto, Él les dio el agua cuando lo necesitaban, Él les dio la carne cuando la necesitaban. O sea, Él proveía de todo y los guiaba a través de Moisés. Eran una teocracia, un solo Dios que los mandaba. Los que salieron de Egipto, no es necesario que les platique yo la salida de Egipto, ¿no? Que huye Moisés y luego se va a Sinaí, a la península del Sinaí, y ahí se casa y ahí en el Sinaí ve la zarza ardiendo y Dios le dice, te voy a mandar allá. Dice, yo, ¿por qué este, si soy tartamudo? Pues que Aarón te vaya, yo, pero tú eres el que va a mandar. ¿Por qué? Porque él había nacido en la corte, porque él conocía a Faraón. Entonces Dios dice que Moisés sea el que los iba a guiar, pero no era por órdenes de Moisés, sino eran guiados por Dios. Entonces ya en el desierto, cuando Moisés sube, el último acto de esa primera alianza en la educación, el examen final de la educación, ¿qué fue? Cuando Dios les da los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son, Dios habla a su pueblo y le dice de qué manera debe comportarse para tener felicidad y prosperidad, para llevarse con los hermanos, para ser felices. Entonces, es una caricia de Dios los 10 mandamientos. Entonces Moisés sube al monte Sinaí y mientras sube, acuérdense que se rebelan, ¿no? Entonces, todo el oro que llevaban hacen que Aarón lo funda
y luego hacen un becerro de oro y se entregan a ceremonias que habían visto en Egipto. Ujú. O sea, una bacanal tremenda, y porque empezó a reconocer como Dios al becerro de oro. Entonces Moisés baja y ve que están adorando al becerro de oro, entonces se enfurece Moisés y avienta y rompe las tablas que traía, donde Dios mismo le había grabado los 10 mandamientos. Dios al hombre, que era su figura central en la creación, que amaba a ese pueblo como una caricia, como un cariño, como una educación, como un examen. Les da los mandamientos y ya estaban adorando a otro Dios. Se recordaron de que estaban en Egipto y se acordaron de que eran becerros los que adoraban los egipcios. Y entonces, cuando se dan cuenta, porque Moisés se enfurece, lo que hace Moisés hace que, ya lo pueden leer en la Biblia, es que hace que fundan el becerro de oro y que a los que lo fundieron para adorarlo, los hizo tragarse el oro fundido. O sea, los castiga Moisés. No Dios, Moisés. Entonces, cuando ven eso, la severidad de Moisés, entonces, les da miedo y entonces le piden perdón y se tiran al suelo y dicen, no, 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 ya nos arrepentimos, no solo creemos en Dios, en Yahvé, hicimos mal en este becerro de oro y quién sabe qué. Y entonces Moisés dice, bueno, aquí se rompe una taza. Los que quieran regresar a Egipto, a la izquierda, váyanse. Los que quieran seguir a Dios, a su derecha, me van a seguir a mí. Entonces, los que estaban queriendo lo que hay en Egipto, o sea, ser gobernadores de algún partido político en el poder, o ganar mucho dinero robando a los demás, esos que no quieren entrar a la tierra prometida, que no quieren cambiar, esos que no quieren cambiar, váyanse con aquellos. Los que quieran seguir a Dios voluntariamente, a mi derecha, y esos siguieron con Moisés. Entonces Moisés sube de nuevo al cerro, al monte Sinaí, y Dios le da de nuevo los mandamientos. Entonces, ellos estaban pues a unos 1500 kilómetros, 2000, no, 1500 kilómetros de Jerusalén, ahí en el desierto del Sinaí. Pero entonces, ahí Dios determina que los que venían de Egipto, que habían sido infieles, aunque habían pedido perdón, no iban a entrar a la tierra prometida. Los únicos que entraron en la tierra prometida iban a entrar a la tierra prometida, iban a ser los nacidos en el desierto, bajo la autoridad de Dios, cumpliendo los 10 mandamientos y donde Dios les iba a proporcionar todo lo que necesitaban. En el desierto tenían que estar 40 años dependiendo de Dios para todo lo necesario y una vez tuvieron que estar en el desierto 40 años. Acuérdense, 40 es un tiempo de preparación, es como la cuaresma. Otro tiempo de preparación, otro múltiplo, 400 años en Egipto. ¿Sí? Otro ejemplo es Jesús cuando fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el demonio, 40 años, tiempo de preparación para su misión. En la actualidad son 40 días de la cuaresma y son 40 días para que Cristo subiera al cielo, la ascensión, y 50 para Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces el número 40 es un símbolo,
tuvieron que estar 40 años en el desierto para luego entrar a la tierra prometida. ¿Por dónde entraron? Al este, o sea, rumbo al desierto, rumbo a Babilonia, rumbo al Tigris del Éufrates. En ese desierto, es al este del lago Getsemaní y del Mar Muerto. Esos eran unidos por el río Jordán, que era un río muy caudaloso. No podían atravesar el río si no había una circunstancia especial. Entonces ahí, cuando llegan al desierto, Moisés dice, yo tampoco puedo entrar, porque cuando Dios le mandó que tocara la piedra para que saliera agua, la tocó 2 veces porque no tuvo suficiente fe. Entonces, en lugar de tocarla una vez, la tocó 2 veces. Por ese motivo, por falta de fe, Moisés ya no puede entrar en la tierra prometida. Entonces muere en el monte Nebo, al este del río Jordán. Él se queda ahí y los únicos que entran como dirigentes con todos los que nacieron en el desierto, de las 12 tribus, pero nacidos en el desierto, es Josué. Josué es el único que subió el único que permaneció fiel, él y Caleb, otra persona, otro personaje, un día aclaramos sus nombres, pero ahí Josué era el único que permaneció con Moisés todo el tiempo, entonces siempre fue fiel. Entonces él entra dirigiendo al pueblo de Israel, de los que pasaron 40 años en el desierto, bajo la dependencia de Dios y bajo el gobierno de Dios por los 10 mandamientos. A través de Moisés, son los que entran a la tierra prometida. ¿Cómo? Con la misma señal con la que cruzaron el Mar Rojo. Josué levanta la vara de Moisés y el Mar Rojo el río Jordán se abre, se deseca el río y entonces los que habían permanecido en el desierto bajo el mandato de Dios cruzan y al mando de los 12 descendientes, las 12 tribus de Israel, y entonces se les reparte la tierra prometida. ¿Sí? Entonces ahí termina, o sea, con el examen en el desierto, con los 10 mandamientos. Y donde reprobaron el examen, todos los que siguieron siendo infieles a Yahvé, que adoraron otros dioses, todos los que no se podían acordar de los dioses de Egipto y que seguían con las reminiscencias de los bienes temporales en nuestra época, todos se pueden regresar a Egipto, pero no entran a la tierra prometida. ¿Quiénes entran a la tierra prometida? Los que viven bajo la dependencia de los mandamientos de Dios, lo cual no nos excluye de cumplir las leyes terrenales, pero no vamos a cumplir cuando una ley terrenal dice es lícito el aborto porque la mujer tiene derecho a su cuerpo, cuando que no es su cuerpo. La vida solo la da Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, Él que da la vida es Dios. Y solo Dios puede quitarla. Y una persona desde que es fecundado en el vientre de la madre, del que se une el espermatozoide con el óvulo, ya ahí está el germen de la vida. Si la madre esta deja vivir al hijo, el hijo vive y se vuelve un hijo de Dios. Si no solo lo deja vivir, sino lo educa para Dios, entonces ese hombre es capaz de experimentar a Dios y de sentir el amor por virtud del Espíritu Santo.
No sé, cómo estamos de tiempo. Son 9:36, hay unos minutos más, Gerardo. Unos minutos más, bueno, ahí le seguimos. Acuérdense que no importa que interrumpamos y todo, porque no es una clase, sino es un taller. Necesitamos todos sentir con el corazón esto que está pasando, ¿no? Entonces, igual nosotros, primero, cuando sí creemos en Dios, sí, efectivamente, nuestros padres nos educaron, nuestra mamá nos educó que ahí existía Dios, pero nosotros cuando llegamos a la escuela, llegan unos maestros malos, unos compañeros que son terribles, unos niños que son crueles, un ambiente. Tenía un sobrino, dice, uno no sabe, dice, cuando está sentado en la primaria o en la secundaria, si está sentado junto a un asesino serial, ¿no? Es que los niños de verdad son terribles, son crueles. Si no los acercamos a Dios, la mamá primero y luego el papá, y les damos ejemplo de que es lo que Dios quiere, un hombre con una mujer para siempre. El matrimonio es indisoluble. El segundo y el tercer matrimonio no es lo que Dios quiere. Y cuando hay hijos de diferentes familias, hay enemistades, hay envidias, y por el cochino dinero, las personas somos capaces de enemistarnos mortalmente con nuestros hermanos, carnales. Y somos capaces de cualquier cosa cuando creemos que nuestro papá, nuestra mamá fue capaz, quiere mejor a nuestro hermano. ¿Por qué? Si yo he estado, ¿se acuerdan del hijo pródigo? ¿No? ¿Por qué si yo permanecí contigo, tú le sacrificas a este hijo tuyo? Entonces, todo eso es cuando sí nos enseñaron, pero cuando entramos en uso de razón, es cuando somos evangelizados, cuando la palabra de Dios entra en nuestra vida y cuando a través de la palabra de Dios empezamos a depender de Dios y lo hacemos no solo nuestro Salvador, que ya lo fue, sino el Señor, el que manda. Si Él es el que manda en mi vida, entonces yo no voy a engañar, yo no voy a fornicar, yo no voy a matar a mi hermano. O sea, la educación entra con el retiro de evangelización y con los sacramentos centralizados en la Santa Misa, en la Sagrada Eucaristía. Nosotros interpretamos la palabra de Dios. ¿Cómo se interpreta la palabra de Dios? Dejando que Jesús nazca en nuestro corazón, injertados en Cristo, por Cristo, con Él. Y en Él vamos hacia el Padre, poco a poco, porque estamos heridos por el pecado. Como estamos heridos por el pecado, recibimos a Dios después del retiro, pero seguimos siendo débiles. Entonces viene el chamuco, nos pone las tentaciones tremendas, y entonces decía San Pablo también, en Romanos también decía, ay de mí, ¿qué voy a hacer con este cuerpo mío sujeto al pecado? Quiero hacer el bien y es el mal el que se me presenta. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Le he pedido a Dios que me libre de estas tentaciones. Y Él siempre me dice, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros una vez que entramos en conocimiento de Dios? Después de conocer a Jesucristo, lo tenemos enfrente y nos enamoramos. Pero ese amor que viene mucho de los sentidos y que no ha llegado a lo afectivo y que no ha llegado a lo espiritual. Ese amor dice, no, pues sí lo amo, pero pues si se me presenta la oportunidad, pues yo voy a vender esto que tengo que vender, y si tengo que engañar a mi hermano, pues lo engaño. Y si tengo que mentirle a mi mamá porque yo quiero hacer mi libertad y todo, entonces yo le voy a decir que todo va bien y yo voy a hacer mi voluntad y voy a hacer lo que se me pegue mi gana. Entonces, todo eso, Dios lo sabía, Jesús.
Entonces, ya entrando en la tierra prometida, si nosotros pecamos, y déjenme decirles, todos, yo el primero, y todos hemos pecado. Y de repente le somos infieles a Dios. Y de repente somos capaces de decirle, si mi mamá se muere, yo te voy a dejar de ir a ver a la iglesia. Y lo amenazamos. Y pensamos que Dios tiene la obligación de cumplirnos. Sabemos que Él es Dios, pero es como si nosotros a un médico le decimos, yo quiero que me cures, pero yo te voy a decir cómo. Dame esta medicina y esta otra vez, hazme esta receta porque yo voy a ir al doctor Símil y voy a comprarla. ¿Sí me entienden? Es heridos por el pecado, pecamos y pecamos. Entonces, si sacamos a Jesús de nuestra vida por el pecado, si nos hacemos medio enemigos de Él o dejamos de creer con una fe viva, ¿cómo podemos restaurarnos? Porque Jesús quiso quedarse con nosotros. Entonces, ¿en dónde está Jesús? En el templo, pero en la Eucaristía. Ahí, consagrados por un sacerdote tan pecador como nosotros, con el poder que Jesús, que es Dios, no era, es Dios, y está vivo. Entonces, con ese sacerdote, nos confiesa, nos perdona los pecados. Y ese sacerdote es capaz de iniciar la transfiguración y realmente nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor bajo las especies de pan y vino. Dios nos restaura, nos restablece y volvemos a pecar. Y nos vuelve a restaurar y volvemos a pecar. ¿Qué es lo único que nos diferencia? Para permanecer en la tierra prometida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Jesucristo, Dios. Jesucristo es Dios y la palabra de Dios no es una opción más para nuestras vidas. Es la ley escrita en nuestros miembros, escrita en nuestro cuerpo, escrita en nuestra inteligencia, escrita por Dios, por el Espíritu Santo. La palabra de Dios entra en nuestra inteligencia y la conciencia que aceptó esa se rectifica y somos sanados. Nos restablece, pero volvemos a caer. Por eso Dios, Jesús, nos dejó los sacramentos. Como Él no va a permanecer vivo hasta el año 2000 y tantos, Él está vivo, pero no aquí en la tierra. Entonces no se va a quedar aquí en cuerpo y alma, sino hasta el momento de la resurrección final. Entonces, para que nosotros nos recuperemos y volvamos a recuperar, está la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué es la gracia de Dios? El amor. Amor con mayúsculas. Dios nos dice, eres mi hijo, sí la regaste. ¿Te arrepientes? Sí. ¿De verdad? Sí, Señor. ¿De verdad quieres que no volver a pecar? Sí. Bueno, entonces entra en nosotros. Con nuestro permiso. Volvemos a pecar, volvemos a querer a otros dioses. El dinero, la fama, el poder, el parecer. Entonces, cuando tenemos otros dioses, volvemos a meternos al mundo
engañamos, levantamos falso testimonio, nos aliamos con la esposa de otra persona, que es el problema del segundo y tercer matrimonio. O sea, realmente entramos en problemas. Entonces, Jesús lo expulsamos de nuestra vida. Ya no queremos con él. Hasta que él de todas maneras se hace el contradizo. Siempre nos dice, oye, ya lo pensaste bien. Y llega nuestra mamá, y llega el amigo, y llega el padrecito, y nos dice, oye, pues te creo que la estás regando. ¿Cómo? Dios es Dios. ¿Cómo te atreves a quererle imponer tu manera? Él es Dios. Y lo que Él hace con nosotros es un don, es un regalo, no es un derecho nuestro. No te lo has ganado. Todos somos pecadores. Entonces se acercan y nosotros vamos a la Eucaristía, nos confesamos, nos restaura y ahí vamos como el pueblo de Israel. La primera parte entra a la tierra prometida, retiro de evangelización. Y vienen los filisteos y vienen problemas. Y eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Esa segunda parte, que es la estancia en la tierra prometida, es la época de los jueces. Esa es la pubertad. El pueblo quiere bastarse a sí mismo, la riega, hace infamias y entonces Dios permite que cuando el pueblo mete otros dioses en el templo, cuando permite que otros dioses se mezclen mezclándose con otras mujeres de otras religiones, entonces ahí entra en problemas, ¿sale? Entonces, Ok. esa es la pubertad. Y lo vamos a ver, ahí empezamos la siguiente sesión, que es ya la segunda lámina. Ok. Si Bueno, tienen pues alguna pregunta, está difícil, ¿eh? Déjenme decirles. O sea, por eso quiero que las respuestas sean con el corazón. O sea, ¿cuáles son las razones del corazón? No tengo que razonar nada. Me levanto y como dice la primera lectura de este domingo, me levanto y veo un amanecer y siento la fe. Ahí está el Señor, autor de la creación. Cuando veo la luna y las estrellas, cuando veo un bebé, la cosa más maravillosa, ahí está Dios. Eso es lo que quiero que sientan. Y si amamos a Dios, nos comprometemos con Él a amar al hermano. ¿Sale? Ricardo, pues no sé si haya preguntas, si no, detenemos grabación Ajá. y se pueden hacer. Ah, ok.